Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una reciente entrevista para el canal Diffus, Tobias Forge reaccionó a sus personajes en Ghost y aparentemente se confundió al describir a uno. Veamos el siguiente resumen. Sobre Papa 1 dijo, en la primera era nunca fue introducido apropiadamente, como un potencial impostor, como cualquiera de los otros papas después de él. Siempre ha habido resistencia tan pronto como entraba alguien nuevo. Siempre era como un rechazo. Con Papa 2 el vestuario había avanzado un poco. Contacté a una costurera del lugar donde vivía que era profesional y me dijo que tenía un atuendo de iglesia que hacía para la iglesia local. Le dije cómo debía ser, detalles del encaje y más. Fue muy rudimentario. El crucifix se imprimió por molde. Papa sin maquillaje surgió como un spin-off y la gente pensó que era otro personaje. Estos tres primeros papas son hermanos. La diferencia de edad entre el 2 y el 3 es de 3 meses. ¿Cómo es posible? Con diferentes madres. Eso dice mucho sobre el padre. Con Papa 3 las cosas se pusieron un poco más interesantes en términos de diseño. Empezamos a trabajar con B. Akerlund. Esto fue genial porque había mucho encaje y detalles. Sobre el cambio de traje dijo, desde Papa 2 sentía que dar vueltas y ser espeluznante era divertido, pero tarde o temprano debía terminar. Está inspirado en Carlos III, rey sueco. Al describir a Papa Neil, parece que Tobias se confunde y dice Papa Neil. Es hermano de Papa 1, 2 y 3. En los capítulos decían que Neil es el padre de los papas emeritus, por lo tanto evidentemente existió una confusión. Sobre Sister comentó, habrán notado que hubo cambios. La segunda falleció, lo cual fue una pena porque ella era muy divertida y genial. Hacer casting es parte de mi trabajo. Con la primera fue muy difícil trabajar y se retiró, así que tuvimos que buscar a otra, pero lamentablemente falleció y tuvimos que buscar otra vez. En este punto había existido Papa 1, 2 y 3. ¿Qué tal si hacemos algo diferente? Presentamos a alguien que no había florecido aún. Entonces tuvimos a un cardenal. Sobre Papa 4, Tobias básicamente habló de algunas fotos y las locaciones donde se tomaron. Sobre Frater Imperator dijo, es donde estamos, promovido o degradado, depende cómo lo veas. Tiene un rol importante. Necesita creer que aún es importante, aunque ya no sea el punto focal ahora. Sobre Papa 5 dijo, está llegando, cada uno tiene un elemento de algo que me gusta y que podría recordar con alegría. Creo que Papa 3, con la adición de algo tan sencillo como un pantalón, hizo que el show sea mejor. Con Cardenal también hay elementos divertidos. Te recomiendo ver el video completo en el canal de Diffus.